Bienvenidos, bienvenidas. Este es el resumen semanal de la lección de la Escuela Sabática para Adultos. Lección número 2 del cuarto trimestre del año 2025. Título de la lección: Sorprendidos por la gracia. Texto para memorizar. Por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Hebreos capítulo 11, versículo 31. Para muchos lectores, el libro de Josué suele asociarse a la guerra, la destrucción y la muerte. Si bien estos elementos están presentes en el libro, no presentan toda la historia. La destrucción de los cananeos ocurrió solo después de un largo periodo de gracia. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 15, versículos 16. Los acontecimientos del Éxodo sirvieron como un testimonio significativo de la soberanía de Dios y pueden verse como un llamado final para los habitantes de Canaán. La historia de Rahab y los gabaonitas demuestran que la mayoría de los cananeos estaban conscientes de lo que Dios había hecho, pero solo unos pocos respondieron adecuadamente. En lugar de rendirse, eligieron resistir, haciendo eco del fracaso del faraón 40 años antes. Punto número 1. Segunda oportunidad. Leamos el libro de Josué capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, recorred la tierra y a Jericó. Y ellos fueron, y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Ya en Números capítulo 13 habíamos visto que se habían enviado 12 espías para recorrer la tierra y habían regresado con un informe. 10 de estos traían un informe negativo, desalentador para el pueblo. Solo Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, trajeron un informe positivo que alentara al pueblo para tomar posesión de la tierra. Ahora vemos que Josué mismo está enviando 2 espías con una misión similar: recorrer la tierra de forma secreta, traer un informe y luego actuar sobre la base de ese informe. ¿Qué vemos aquí? Dios está dando a Israel una segunda oportunidad, ya que en aquella ocasión actuaron de forma incorrecta, negativa, incluso queriendo apedrear a Caleb y a Josué. Esto nos dice que Dios es el Dios de las segundas y muchas otras más oportunidades. A eso la Biblia le llama gracia, a las oportunidades adicionales. ¿Qué es gracia? Es simplemente recibir algo que no merecemos. La Biblia está repleta de pasajes que hablan acerca de ello, como el caso de Pedro en Juan capítulo 18, donde vemos que él también recibió una segunda oportunidad gracias a la gracia de Dios. Y es que nos encontramos en el reino de la gracia. Todavía no hemos llegado al reino de la gloria. El conflicto de los siglos, en el capítulo 20, página 396, dice: el reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando se ideó un plan para la redención de la raza culpable.
Este reino existía entonces en el designio de Dios y por su promesa, y mediante la fe los hombres podían hacerse sus súbditos. Sin embargo, no fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo. Aún después de haberse iniciado su misión terrenal, el Salvador, cansado de la obstinación e ingratitud de los hombres, habría podido retroceder ante el sacrificio del Calvario. En el Getsemaní, la copa del dolor tembló en la mano. Pero cuando el Salvador hubo rendido la vida y exclamó en su último aliento, «Consumado es», entonces el cumplimiento del plan de la redención quedó asegurado. La promesa de salvación hecha para la pareja culpable en el Edén quedó ratificada. El reino de la gracia, que hasta entonces existiera por la promesa de Dios, quedó establecido. Sí, mis hermanos, entonces, ya que estamos en el reino de la gracia, en el tiempo de las oportunidades, hoy es el momento. ¿Cuál es la condición para poder entrar al reino de gracia? Ser un pecador arrepentido. Vamos al punto número 2. Valor en lugares inesperados. En el capítulo 2 de Josué, versos del 2 al 11, vemos el envío de los 2 espías y también vemos la historia de Rahab, la cananea, aquella que era ramera. Nos enseñan los pasajes bíblicos cómo esta mujer hizo algo que ayudó a los espías y que también mostró el sentir del pueblo, el pueblo de Jericó. Veamos los versículos 8 y 9. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: «Sé que el Eterno os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país han desmayado por causa de vosotros». 2 cosas destacamos de esta historia. 1. La fe de esta mujer en el Dios verdadero. Una mujer pagana, prostituta, pecadora, pero que se arrepiente y acepta la verdad presente en ese tiempo. Y número 2, como habíamos visto la semana pasada, una de las condiciones para el éxito es la fe, la otra es el valor y la otra es la acción. En este caso, de manera inversa, los habitantes de Jericó habían fallado en la segunda. El valor había decaído y habían desmayado por causa de Israel. En otras palabras, antes de haber sido invadidos por los israelitas, ellos ya estaban derrotados porque les faltó el valor. Pero a esta mujer, Rahab, se envalentonó, se llenó de valor en este momento y, usando incluso de una mentira, liberó a los 2 espías. No debemos nunca justificar la mentira, pero en esta ocasión vemos actuando en favor de los siervos de Dios para librarlos de la muerte. Leamos ahora una cita inspirada en Profetas y Reyes, capítulo 31, titulado Esperanza para los paganos. En la página 273 leemos: «Mientras avanzaban las huestes de Israel, comprobaron que las había precedido el conocimiento de las obras poderosas de Dios en los hebreos, y que algunos de entre los paganos iban aprendiendo que Él solo era el verdadero Dios. En la impía Jericó, este fue el testimonio de una mujer pagana. El Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra». Josué 2:11. El conocimiento del Señor, que así había llegado a ella, resultó su salvación. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente
con los incrédulos. Vamos ahora al punto número 3. Nuevo pacto. Leamos en Josué capítulo 2 versículo 12. Os ruego pues ahora que me juréis por el Eterno, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Muy bien, el relato de Rahab es muy claro. Vida por vida y bondad a cambio de bondad. Ella había librado a los espías, ahora ella quería ser librada de la muerte cuando estos vinieran sobre la ciudad de Jericó. Los dos espías dijeron lo siguiente a la mujer. Josué capítulo 2 versículo 18. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Verso 19. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Esta es otra historia en donde vemos la señal de Dios como un símbolo de protección, de salvación. Como en el caso de la Pascua, también aquí había una casa con un cinto, con una cuerda de grana que es color rojo, como muestra de que ahí había salvación. Esto enseña claramente el sello de Dios sobre su pueblo en los últimos días, que han de ser protegidos del mal. ¿Qué lección podemos sacar para nosotros hoy? Leamos otra cita inspirada. Leamos en Patriarcas y Profetas, capítulo 24, página 283. Dice así: mediante su obediencia, el pueblo debía mostrar su fe. Asimismo, todo aquel que espera ser salvo por los méritos de la sangre de Cristo debe comprender que él mismo tiene algo que hacer para asegurar su salvación. Únicamente Cristo puede redimirnos de la pena de la transgresión, pero nosotros debemos volvernos del pecado a la obediencia. El hombre es salvo por la fe, no por las obras. Sin embargo, su fe debe manifestarse por sus obras. Por eso no nos olvidemos de las 3 condiciones para el éxito. Y la tercera es la acción. Rahab, sus padres, sus hermanos debían actuar yendo a la casa donde estaba la señal. Asimismo, nosotros también debemos actuar por fe, obedeciendo por fe a nuestro Dios. Punto número 4. Valores enfrentados. En el libro de Josué capítulo 9, versículos del 1 al 20, vemos la historia de los gabaonitas. Estos que, con el fin de engañar a los israelitas para concertar un pacto con ellos, ocurrieron al ardid. Se presentaron como embajadores de un país lejano. Según Deuteronomio 20, 10 al 18, Dios hizo una distinción entre los cananeos y las personas que vivían fuera de la tierra prometida. Los gabaonitas fueron astutos. Ellos eran parte de la tierra prometida, pero se hicieron pasar como hombres que venían como embajadores de lejanas tierras. Josué cayó en el engaño. Sin embargo, por la promesa que ya había hecho, había dado su palabra, él mantuvo la promesa. ¿Qué similitudes
y qué diferencias podemos ver entre la historia de Rahab y la de los gabaonitas, y cómo esto también es una historia de gracia. En el caso de Rahab, vemos que los elementos que vemos ahí, por ejemplo, la base es que tanto Rahab como los gabaonitas habían oído la fama de los israelitas y habían oído las proezas que Dios había hecho contra los egipcios. Así que para salvarse, tanto Rahab como los gabaonitas acudieron a una mentira. Rahab mintiendo al esconder a los espías y los gabaonitas mintiendo al decir que venían de lejos. ¿Cuál era su objetivo? Tanto Rahab quería autopreservar su vida, como también los gabaonitas querían autopreservar su vida. ¿Cuál fue el resultado inmediato? Rahab fue liberada y los gabaonitas también fueron liberados. Sin embargo, hay una diferencia entre estos dos. Los resultados a largo plazo. En el caso de Rahab, ella obtuvo una ciudadanía plena en Israel. Llegó a ser una israelita por la fe. En cambio, los gabaonitas tuvieron que servir por toda la vida a los israelitas. Sí, mis hermanos, toda mentira trae una consecuencia. Así que mucho cuidado como nosotros hablamos y que nunca podamos recurrir a la mentira. Vamos al punto número 5 y es gracia sorprendente. En Josué 9 continúa la historia con los gabaonitas, pero vamos a cerrar este resumen con una cita inspirada. Volvemos a el libro Profetas y Reyes, página 273 y 274, en el capítulo 31, titulada Esperanza para los paganos. En medio de aquella tierra, un pueblo numeroso, el de los gabaonitas, renunció a su paganismo y, uniéndose con Israel, participó en las bendiciones del pacto. Dios no reconoce distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. Él es hacedor de toda la humanidad. Por la creación, todos los hombres pertenecen a una sola familia y todos constituyen una por la redención. Cristo vino para derribar el muro de separación, para abrir todos los departamentos de los atrios del templo, a fin de que toda alma tuviese libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo y completo, que los compenetra todo. Arrebata de la influencia satánica a aquellos que fueron engañados por sus seducciones y los coloca al alcance del trono de Dios, al que rodea el arco iris de la promesa. En Cristo no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, todos uno en Cristo. Así que, mis hermanos, que la paz del cielo sea con todos y que el sol de justicia alumbre nuestras vidas hoy.